Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión turca y los chismes del corazón son el pan de cada día. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y con la ilusión a flor de piel, porque hoy, mis queridos fans, vamos a hablar de algo que ha hecho temblar los cimientos del fandom de Can Yaman y de Meth Özdemir. Si lo adivinaron, tenemos noticias que parecen sacadas de un cuento de hadas navideño. ¿Se imaginan a Can y Demet, juntos, bajo el muérdago, compartiendo una sonrisa cómplice en plena Navidad? Pues prepárense porque el rumor, mejor dicho, el notición que les traigo hoy, es de esos que te dejan sin aliento y te hacen soñar despierto. Vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar cada pista, cada movimiento, cada señal que nos indica que quizás, solo quizás, el amor entre estos dos titanes turcos podría estar resurgiendo de las cenizas, cual ave fénix en la noche más mágica del año. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y esperanzas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han unido a esta gran familia de amantes de las series turcas y de estos dos actorazos, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que aquí encontrarán siempre información fresquita, análisis profundos, y sobre todo, un espacio donde compartir nuestra pasión por Can y Demet y todo lo que los rodea. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita, y a formar parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿De dónde surge este rumor de una posible reconciliación navideña? Para entenderlo tenemos que hacer un pequeño repaso por la historia de esta pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos lugares. Recordemos aquel 2018, un año mágico en el que Can y Demet nos regalaron una química en pantalla que traspasaba la televisión. Su romance, aunque nunca confirmado oficialmente al 100%, era un secreto a voces. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en ese amor que te encuentras por sorpresa, en el lugar menos esperado, y que te cambia la vida para siempre. Pero como suele suceder en estas historias, la burbuja se rompió. Los rumores de una separación, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables, lo que fuera que pasó, terminó por separarlos. Y aunque ambos siguieron adelante con sus carreras, con otros romances, con otros proyectos, el fantasma de Can y Demet juntos siempre sobrevoló el fandom. Y aquí, en pleno diciembre, a pocos días de la Navidad, la chispa vuelve a encenderse. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que este rumor tome tanta fuerza? Bueno, aquí entra en juego una serie de factores que, sumados, crean una atmósfera de esperanza y expectación. Primero, tenemos que hablar de las redes sociales. Ustedes saben que en el mundo de las celebridades, cada like, cada comentario, cada publicación, es analizado con lupa. Y en las últimas semanas hemos visto movimientos sospechosos tanto de Can como de Demet. No se trata de interacciones directas, ojo, pero sí de likes a publicaciones de amigos en común, de comentarios sutiles que dejan entrever que están al tanto de lo que el otro está haciendo. Por ejemplo, Demet ha estado muy activa en proyectos sociales, apoyando causas benéficas y mostrando su lado más humano. Y Can, por su parte, ha estado promocionando su nueva serie, El Turco, y compartiendo mensajes inspiradores sobre la importancia de la familia y la amistad. ¿Coincidencia? Quizás. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Pero la cosa no queda ahí. Hay otra pista mucho más jugosa, que ha hecho que el fandom se vuelva loco. Y es que según fuentes cercanas a ambos actores, Can y Demet estarían planeando pasar parte de las fiestas navideñas en el mismo lugar. Sí, lo oyeron bien. Al parecer, ambos tendrían compromisos profesionales en Italia durante el mes de diciembre, y la idea sería aprovechar la ocasión para pasar unos días juntos, lejos de las cámaras y de la presión mediática. ¿Una escapada romántica navideña? Suena a película, lo sé. Pero, ¿acaso no es la vida a veces más emocionante que la ficción? Imaginemos la escena, Can y Demet, caminando por las calles empedradas de Roma, tomados de la mano, disfrutando de un chocolate caliente en un café con encanto, compartiendo risas y confidencias bajo la luz de las estrellas. Un sueño hecho realidad para todos los que amamos esta pareja. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son, por ahora, rumores y especulaciones.
No hay nada confirmado oficialmente. Podría ser simplemente una coincidencia, un encuentro casual, una simple amistad. Pero, ¿dónde quedaría la magia de la Navidad si no nos permitiéramos soñar un poco? Además, hay un factor muy importante a tener en cuenta: el tiempo. El tiempo cura todas las heridas, dicen. Y, desde su separación, han pasado varios años. Años en los que ambos han madurado, han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales. Quizás, ahora estén en un momento de sus vidas en el que puedan retomar esa relación, con más madurez, con más comprensión, con más amor. Y no olvidemos el poder del perdón. Si hubo errores en el pasado, si hubo malentendidos, si hubo palabras hirientes, la Navidad es el momento perfecto para dejar todo eso atrás y empezar de nuevo. Para perdonar y ser perdonado. Para dar una segunda oportunidad al amor. Pero volviendo a la realidad, lo que sí es cierto es que Can y Demet siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento, su carisma, su belleza son innegables. Y su química en pantalla, aunque hayan pasado años, sigue siendo recordada y añorada por millones de fans en todo el mundo. Y es precisamente ese cariño del público, esa presión constante para que vuelvan a estar juntos, lo que podría estar influyendo en su decisión. Saben que hay mucha gente que los quiere ver felices, que los apoya, que cree en su amor. Y eso, sin duda, es un gran aliciente para darle una nueva oportunidad a la relación. Así que, mis queridos amigos, la pregunta del millón es: ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Navidad? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir soñando, especulando, analizando cada pista, cada movimiento, cada señal. Podemos seguir creyendo en la magia del amor, en el poder del perdón, en la esperanza de un final feliz. Y pase lo que pase, lo importante es recordar que lo más importante es que ambos sean felices. Que encuentren el amor, la paz, la felicidad que se merecen. Ya sea juntos o por separado. En resumen, hoy hemos hablado del rumor que está revolucionando al fandom de Can y Demet, la posibilidad de una reconciliación navideña. Hemos analizado las pistas, las señales, las fuentes cercanas a ambos actores que apuntan a un posible encuentro romántico en Italia. Hemos recordado su historia de amor, su separación, y el cariño incondicional de sus fans. Y sobre todo, hemos dejado abierta la puerta a la esperanza, a la magia de la Navidad, y a la posibilidad de un final feliz. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho soñar un poquito. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión por Can y Demet. Los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de este rumor de una reconciliación navideña? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo una feliz Navidad, llena de amor, de paz, de alegría y de muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen un momento, mis chiquitines. Que aún no hemos terminado de desgranar este melón jugosísimo. Porque después de la vorágine inicial de likes, comentarios y republicaciones en redes sociales, la maquinaria de los medios turcos, y también internacionales, se ha puesto en marcha. Y como buena detective del corazón que soy, he estado indagando a fondo, contactando a mis fuentes, y he recopilado aún más detalles que quiero compartir con ustedes. Prepárense para una sobredosis de salseo navideño. Empecemos por Italia, el supuesto escenario de este reencuentro. Resulta que efectivamente tanto Can como Demet tienen compromisos profesionales confirmados en el país de la pasta y la pizza. Can está rodando escenas adicionales para El Turco en la región de Puglia, un lugar paradisíaco con playas de arena blanca y pueblos pintorescos que parecen sacados de una postal. Y Demet, por su parte, ha sido invitada a participar en un evento benéfico en Roma, organizado por una importante marca de cosméticos de la que es embajadora.
Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, mis queridos. Publia y Roma no están precisamente a la vuelta de la esquina, pero con un vuelo de un par de horas, la distancia no es un obstáculo insalvable para dos estrellas que mueven masas. Además, fuentes cercanas a la organización del evento benéfico en Roma aseguran que Demet ha solicitado expresamente tener unos días libres después del acto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible escapada romántica con Can. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia? Pues, como era de esperar, hermetismo absoluto. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes se limitan a decir que son amigos y que mantienen una buena relación profesional. Un discurso típico, edulcorado y políticamente correcto que en realidad no dice nada. Pero nosotras sabemos leer entre líneas, ¿verdad? En realidad, este silencio estratégico podría ser una señal de que, efectivamente, algo se está cocinando a fuego lento. Imaginen el revuelo mediático si Can y Demet confirmaran abiertamente su reconciliación. Sería una bomba que explotaría en las redes sociales, en los programas de televisión, en las revistas del corazón. Una histeria colectiva que quizás ellos quieran evitar para proteger su intimidad y poder disfrutar de estos días juntos con la mayor tranquilidad posible. Además, hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones sentimentales públicas después de su ruptura. Demet se casó con el cantante Ethan Cook, aunque su matrimonio duró poco más de un año. Y Can ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse. Quizás estas experiencias les han enseñado a ser más cautelosos y a mantener su vida privada alejada de los focos. Pero volvamos a las redes sociales, ese caldo de cultivo de rumores y especulaciones. En los últimos días hemos detectado un aumento significativo de interacciones entre los perfiles de Can y Demet, aunque de forma indirecta. Likes a publicaciones de amigos en común, comentarios sutiles que dejan entrever que se siguen mutuamente e incluso, atención a esto, la publicación de fotos en lugares que podrían ser similares. Por ejemplo, Demet subió una foto a su Instagram en la que aparece posando con un abrigo de lana muy calentito, con un fondo que parece ser un paisaje nevado. Horas después, Can publicó una historia en la que se le ve bebiendo un café en un lugar con un ambiente similar, con chimenea y decoración navideña. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Además, algunos fans han notado que tanto Can como Demet han empezado a seguir en Instagram a nuevas cuentas relacionadas con Italia, restaurantes, hoteles, tiendas de ropa. ¿Estarán preparando su escapada romántica con todo lujo de detalles? Pero la pista más jugosa, la que realmente ha encendido todas las alarmas, es la siguiente. Según una fuente anónima que trabaja en el aeropuerto de Roma, Can Yaman habría reservado un vuelo privado desde Puglia a Roma para el día 23 de diciembre. Y casualmente Demet Özdemir tiene previsto volar de regreso a Estambul el día 26 de diciembre. ¿Será que Can la acompañará al aeropuerto después de pasar unos días mágicos juntos? Obviamente esta información hay que tomarla con pinzas, ya que no hay confirmación oficial. Pero como dice el refrán, cuando hay humo, es que hay fuego. Y en este caso, el humo es denso, persistente y huele a romance navideño. Así que, mis queridos amigos, la situación es la siguiente. Can y Demet tienen compromisos profesionales en Italia, hay indicios de que podrían pasar unos días juntos, las redes sociales están echando humo y el fandom está al borde del colapso nervioso. ¿Qué pasará finalmente? La respuesta la sabremos en los próximos días. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de la magia de la Navidad. Y recuerden, pase lo que pase, lo importante es que Can y Demet sean felices. Que encuentren el amor, la paz y la felicidad que se merecen. Ya sea juntos o por separado. Y si vuelven a estar juntos, pues brindaremos con champán y celebraremos el amor a lo grande. Ahora sí, mis amores, me despido por hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo este salseo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.